Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juntos, lean ustedes, por favor. En la versión Dios habla hoy dice: pues mi prisión ha servido para dar testimonio público a Cristo, a la gente del palacio y a todos los demás. Y al ver que estoy preso, la mayoría de los hermanos se han animado a anunciar el mensaje sin miedo y con más confianza en el Señor. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo en esta mañana. Te doy gracias por darnos la oportunidad de estar en tu casa y en tu presencia. Oramos en esta mañana para que nos hables. Cada uno de nosotros hemos venido con una necesidad especial y deseamos ser ministrados por ti, Señor. Te presento mi vida, la vida de tu pueblo, y ruego, Señor, que hables a través de mí a la iglesia, que podamos escuchar tu voz y podamos entender el porqué de algunas cosas que podamos estar viviendo, y que podamos tener claridad y asimismo poner en ti nuestra confianza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, amada iglesia. No deje de exaltar y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y al nombre de Cristo, a Él sea toda la gloria. Quiero compartir en esta mañana el mensaje bajo el tema: las prisiones del cristiano. Repito, las prisiones del cristiano, o podría también decirse las cárceles o la cárcel del cristiano. Yo sé que suena un poco extraño, porque se supone que si Cristo ha venido a nuestra vida, pues somos libres, ¿no? Y no deberíamos de tener ni cadenas de ninguna clase, ni ataduras, ni nada que se refiera o que haga referencia a las prisiones o a la cárcel. Cuando hablamos de una prisión, podemos ver la prisión como un desierto, un momento de crisis, de abandono, de soledad, incertidumbre o miedo. Es un lugar donde se priva al prisionero del calor familiar, del trabajo, de la vida. Y la Escritura nos presenta a varios de los hijos de Dios, incluyendo apóstoles y profetas, hombres y mujeres, siervos de Dios, escogidos por Dios, que estuvieron en prisiones, que estuvieron en cárceles. Muchos de ellos, o por no decir que todos, injustamente estuvieron allí por causa del evangelio. Y yo quiero que veamos alguna de estas prisiones y cómo la vida de ellos cambió. Pero ¿qué hizo Dios en medio de eso? Porque a veces cuando estamos en un momento de crisis, generalmente consideramos: ¿por qué estoy pasando por esto? Si se supone que soy hijo de Dios. Y eso nos lleva a tener dudas si las decisiones que hemos tomado han sido acertadas o erradas. O tal vez estoy aquí es por una mala decisión, porque tal vez hice algo que no era la voluntad de Dios. Y consideramos de repente que todo lo malo que nos pasa proviene del diablo y nada proviene de Dios. Job decía: todo lo bueno y lo malo provienen de Dios, porque así como Él da, Él quita. Y ciertamente, aunque el que hace el mal es el diablo, él no hace nada sin que Dios se lo permita. Y eso debe estar claro en nuestras vidas. Amén. Y quiero empezar a desarrollar hablando acerca de la prisión de la prosperidad. ¿Cree usted que hay una prisión donde venga la prosperidad? ¿Usted se imagina el escenario, usted en una cárcel próspero? Porque ese es el escenario. Ese es el escenario donde fue puesto José. ¿Recuerdan a José? El soñador, el hijo de Jacob. La Escritura nos muestra en el libro de Génesis, busque por favor en su Biblia, capítulo número 42, primer libro de la Biblia. Amada iglesia, a veces Dios tiene que de repente aislarnos. Perdón, 42 no, sino 39, Génesis capítulo 39. Vamos a verlo allí rápidamente. Del verso número 20 al verso número 23. Resulta que José, si vemos el contexto de la historia de José, él era un buen empleado. Todo
lo hacía para el Señor como usted y yo lo hacemos. Amén. Como 4. Bueno, la Biblia dice: todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres, y del Señor recibiré recompensa, ¿no? Bueno, pues el caso de José es que era un buen empleado y que todo lo que él lo hacía como para el Señor, y Dios lo prosperaba por ello. Pero sin embargo, eso no lo liberó de experimentar injusticias. Porque a veces decimos: bueno, si yo trabajo bien, se supone que me pagan bien. Si yo me esfuerzo a llegar temprano, yo me esfuerzo a ser el mejor y que mi trabajo sea el mejor, ¿por qué me dejan de últimas? Porque me retienen el sueldo. ¿Por qué me van a despedir? ¿Por qué me gano un memorando? Y ese que no hace nada, ese que llega tarde, ese que se porta mal, ¿por qué ese se la pasa con el jefe? ¿Por qué a ese le va bien y por qué a mí no? Entonces, el hecho de que José fuera un buen empleado no lo exime o no va a librarlo de calumnias y de cosas malas. El verso que leemos dice, leamos el 19. El contexto dice que la esposa de Potifar seduce a José para que José se acueste con ella. Ella prepara todo el ambiente, saca a todos los demás esclavos y solamente se queda con José. Y se organiza y se engalardona y se pone muy hermosa, y luego manda a llamar a José. Y cuando José viene, ella lo toma preso y le dice: quiero que estés conmigo. Y él le dice: no, ¿cómo le voy a fallar a mi amo que puso en mí su confianza, dejándome todo en mis manos y mi poder, excepto tú que eres su esposa? Yo no le voy a fallar, y mucho menos le voy a fallar a mi Dios. Y la mujer intentó forcejear con él, y él, como pudo, salió corriendo. Pero cuando sale corriendo, la mujer se queda con la ropa de él. Este escenario es el mismo que vivió José cuando estaba con sus hermanos. ¿Se acuerda que cuando él estaba con los hermanos tenía una túnica que lo hacía diferente y mejor que los demás? O por lo menos eso daba a entender, esa túnica de colores. Y sus hermanos le quitan la túnica, la rompen, la untan de sangre de un cordero y se la llevan a su padre diciéndole: tu hijo ha muerto. Y ahora en esta ocasión le quitan la túnica, estando bien, le quitan la prenda de vestir. Y en el verso número 19 dice: y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, ¿qué ocurrió? Se encendió su furor y tomó su amo ¿a quién? Y lo puso ¿en dónde? Donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José. Dígalo conmigo: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová, ¿qué ocurre? ¿Qué dice? Y lo que él hacía, ¿qué pasa? Entonces, esto primero que estamos hablando es de la prisión de la prosperidad. Pues Dios sí te puede prosperar en una prisión. Viene a mi mente la pandemia, que para muchos fue una crisis económica terrible. Negocios, empresas, muchos fracasaron y cerraron. Pero en la iglesia 3 hermanos montaron una empresa en pandemia. Otro compró carro y otros entraron a la universidad en pandemia. Quiere decir que en la crisis Dios te puede prosperar. Así que tienes que entender en qué tipo de cárcel estoy. Te voy a mencionar varias, pero esta es una en la que, a pesar de que el entorno sean rejas, estés vestido como alguien que está preso, pues vas a ver la mano y la prosperidad de Dios para tu vida. ¿Cuánto lo creemos? Porque si algo tenemos que meternos en la cabeza y en el corazón, es que este Dios de José es nuestro Dios. ¿Usted puede entender eso? ¿Puede creer eso? ¿Usted cree que el Dios de José es su Dios? ¿Que el Dios de Moisés es su Dios? Porque a veces leemos las historias y las leemos como si fueran fábulas, historias, algo imaginario, algo imposible, como un mito,
como algo que podemos meterle ciencia ficción. Pues no es así. La Biblia es real 100%. Y el Dios que menciona en esta ocasión la Biblia y que presenta al Dios de José es el mismo Dios suyo y es el mismo Dios mío. ¿Alguien puede alabar el nombre del Señor? Esta cárcel nos enseña que Dios usa los momentos más críticos para formarnos, y que en medio de las injusticias Él nos pueda prosperar y honrarnos, y a la vez ponernos como cabeza y no como cola. Analiza el escenario. Están todos los presos en un tema del palacio del rey, los presos del rey. Y luego de última llega José, y los que llevaban allí largo tiempo, José llega y está sobre ellos. A donde quieras que vayas, si tú amas y temes a Dios, Dios te va a poner como cabeza. Tenlo por claro. Que de repente te pongan a dirigir, te pongan a hacer algo y, ay, ¿por qué siempre me pondrán a mí? Porque Dios te pone allí, porque representas a Dios. ¿Alguien puede exaltar el nombre de Dios por eso? Así que esta es la cárcel en la cual metieron a José. Pero lo que no sabía Potifar es que Dios había permitido eso para prosperar a José. José había sido preparado en la casa de Potifar, pero a José le hacía falta entender cómo se administraba el reino, cómo se hablaba con el rey. Y estando en la cárcel conoció al copero y al panadero del rey, que eran personas cercanas al rey. Conoció gente que había estado cercana al rey, a Faraón, y habló con ellos, y ellos le fueron dando datos que él fue aprendiendo. Y el día en que él se presenta ante Faraón, ya sabía cómo tenía que hablar. Y no solamente se presenta ante Faraón, sino que a los 2 días él es el segundo gobernador del imperio más poderoso de aquella entonces, y él sabe cómo gobernarlo, porque todas las cárceles por las cuales había pasado durante su vida eran necesarias para el cumplimiento del plan de Dios para ellos. ¿Cuántos bendicen al Señor por eso? La segunda prisión que yo quiero que veamos es la prisión de la reflexión. Cuando hablo de la prisión, son esos momentos donde te sientes encarcelado, que quieres salir de esa condición, pero no puedes. Es como si estuvieras en una, ¿cómo se llama esa máquina de caminar? Bueno, una caminadora, eso no me va. Es como si estuvieras ahí y por más que corres y por más que avanzas, la máquina dice que va 1 kilómetro, 2 kilómetros, pero no te has movido del sitio. Y a veces planeas y quieres salir y quieres avanzar, pero sigues en el mismo sitio, en la misma posición. Y analizas y dices, yo estoy en una cárcel. Bueno, pues esta cárcel es la prisión de la reflexión, donde fueron puestos los hermanos de José. Ahora sí vamos al capítulo 42 y el verso 17. Y luego el verso 21 al 22. A veces Dios tiene que aislarnos para que reflexionemos sobre nuestras acciones. ¿Te ha pasado que estás en un momento crítico y en ese momento te pones a pensar, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué no salgo de esto? Y te pones a reflexionar y te das cuenta que hubieron cosas que hiciste mal o que hicimos mal, que hubieron decisiones que no se debían haber tomado, y empiezas a analizar todo eso. Eso le ocurre a los hermanos de José. El contexto de la historia de entonces es que viene una hambruna sobre todo el mundo existente, y solamente el imperio de Faraón tenía la comida almacenada suficiente para, digamos, para el alimento o subsistir Egipto, pero también el mundo entero, gracias a un hombre llamado José, que Dios le dio la sabiduría para hacer esto. Y entonces dice que estaban los hermanos de José junto con su padre sentados y preocupados porque no había que comer. Entonces Israel les dice, ¿por qué se miran los unos a los otros? Ustedes han escuchado que en Egipto hay provisión. Tomen dinero, tomen oro, vayan a Egipto y compren trigo y grano para nuestros animales y para nosotros. Y se fueron así. Cuando llegan allá, dice que José estaba normal recibiendo a la gente, y cuando los vio, los reconoció. Imagínense ese momento donde en José, después de aproximadamente 13 años de todo lo que ha vivido, ve a sus verdugos, sus hermanos, pero fueron los que lo vendieron. Y dice que José lo vio, pero se relajó, respiró profundo y les dice, ustedes son infiltrados, ustedes son espías,
No, mi señor. Y dice que ellos se postraron en tierra. Y cuando José vio eso, se acordó del sueño. ¿Se acuerdan los sueños de José? Donde venían los manojos y se postraban ante él. Y los hermanos se enojaron por eso. Incluso hasta el papá se enojó cuando dice que el sol y las estrellas también se inclinaron ante él. Y entonces él mira eso, y yo creo que rápidamente llora a la sabiduría y le dice: ustedes son espías, así que ahora tienen que ir a la cárcel. Y los mandó a la cárcel. Capítulo 42, verso 17. Estamos en Génesis. Entonces los puso juntos en la cárcel. ¿Por cuánto? Por 3 días. ¿Para qué los puso en la cárcel? Para que reflexionaran. ¿Usted cree que ellos reflexionaron? ¿Qué dicen ustedes? Ahora bien, en el verso 21 a 22 dice: y decían el uno al otro: verdaderamente hemos ¿qué? ¿Contra quién? ¿Y de quién estaban hablando ellos? Pero ellos pensaban que José estaba muerto. Ellos pensaban, para ellos José estaba muerto. Y decía del uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos o vivimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esa angustia. Mientras estaban allá, imagínenselos, el uno al otro le decía: yo te dije que no lo tiraras en el pozo. No, pero tú lo tiraste en el pozo. Fue por tu culpa. Tú fuiste el de la idea. Por eso estamos aquí. Ahora papá y nuestros hijos y los demás van a morir. Nadie les va a llevar comida. Y entre ellos estaban así. Porque la reflexión es: ¿por qué estamos aquí? ¿Qué nos trajo aquí? No somos espías. Estamos pagando algo. ¿Qué estamos pagando? Y entre todos, a vos, nosotros vendimos a José. Nosotros matamos a nuestro hermano. Y luego el verso siguiente: entonces Rubén le respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven? Y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda que estamos recogiendo lo que sembramos. Estamos así porque fue nuestra decisión. ¿Cuántos bendecimos al Señor? Esa es la cárcel de la reflexión. Pero entonces, ¿de qué sirve la reflexión si esta no trae un cambio en nosotros? Estoy seguro de que todos los que estamos aquí nos podemos entender con lo que le pasa a ellos. Están en una condición donde tienen que reflexionar sobre el pasado, pero en medio de esta reflexión tienen que tomar una decisión de cambiar o no. Y creo que a todos nos ha pasado de que en momentos decimos: ¿qué hicimos mal? ¿Nos arrepentimos de lo que hicimos mal o simplemente nos damos golpes de pecho y le echamos la culpa a otros de lo que tal vez nosotros hicimos? Lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos guíe para tomar decisiones acordes a su voluntad, no según nuestras emociones, no según el dolor. Porque esta cárcel o esta prisión de la reflexión, caemos allí porque hemos hecho cosas que no debimos hacer en su momento. Y no es para buscar un culpable o señalar a alguien, sino para reconocer que sí cometimos un error. Ayer en el discipulado hablábamos acerca del origen del pecado, ¿no? Y entonces unos le echan la culpa a Dios, que Dios es el culpable del pecado porque creó a Luzbel. Otros que la Biblia, porque la Biblia menciona el pecado, pero el pecado fue mucho antes que la Biblia. En fin, cada quien busca a alguien para juzgar. Pero el asunto es que ¿de qué sirve buscar un culpable si hay una consecuencia? En lo que debo de ponerme atención es en la consecuencia del pecado. Y es que la paga del pecado es la muerte. Entonces, si yo sé que hay una consecuencia por mi pecado, debo reflexionar sobre las cosas que hago. Y debo entender que si en la condición que estoy me voy al infierno, pues ¿de qué sirve lo demás que estoy haciendo? ¿De qué sirve lo demás? Si al fin y al cabo me voy a condenar por un capricho, por una decisión, por un placer, por algo que estoy haciendo que desagrada a Dios y me condena. ¿Alguien puede bendecir al Señor? Pues bien, la reflexión es para tomar decisiones y tener un cambio de vida. ¿Alguien ha pasado por la cárcel de la reflexión? La siguiente cárcel que quiero mencionarles es la prisión del castigo, donde se nos mete a ese lugar para recibir un castigo.
Y en este caso hablaré de la prisión de Sansón. Acompáñenme por favor al libro de Jueces, capítulo número 16. Sé bien que todos conocemos la historia de Sansón. No es de un cristiano jugar con el pecado, porque llegará el momento, amado hermano, amada hermana, en que el enemigo va a apresarlo. Y recuerde esto, su único deseo es devorar. Y cuando hablamos de devorar, imagínese a un león hambriento. ¿Cómo toma la presa? La toma con cuidado, donde pueda, la agarra, la muerde, la despedaza, y si acaso deja las sobras. Y si alguien se le acerca, pues también tiene. Ya son dos banquetes. Y la Biblia dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Así que no está bien que como hijos de Dios juguemos con el pecado, porque podemos caer en la red del maligno y puede devorarnos. Y es el caso, o es lo que le ha ocurrido a Sansón. Jueces capítulo 16, del verso número 20 al verso número 21. ¿Estamos allí? Y le dijo, usted conoce la cuestión de Dalila, no, revélame cuál es tu secreto, si tú me amas, dímelo. Y empezó a jugar que sí, que no, y me levantaré y seré igual. Bueno, ok. Ahora en el verso 20. Y le dijo Dalila, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había ¿qué? ¿Qué es lo que te tiene hoy aquí? Que Jehová no se ha apartado de ti. Y eso debe darnos como un descanso, ¿no? Como un respiro. Que fue diferente con Sansón. Se levantó y dijo, esta vez será como las otras. Esta vez me saldré con las mías. Pero él no se había dado cuenta que Jehová se había apartado de él. Algo similar a lo que le pasa a David, ¿no? Él no se había dado cuenta que el Espíritu se había apartado de él. Sino es que cuando va a orar, como que, uy, ¿qué pasa? Ya no siento, ya no hay libertad, ya, ¿qué está pasando? Va a consultar a Dios y entonces entiende que la presencia de Dios se ha apartado de él y entiende que es por causa de su pecado. El verso 22 dice, 21, perdón. Mas los filisteos le echaron mano y ¿qué le hicieron? Y le llevaron a Gaza, lugar donde estaba el rey, y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Uno diría, uy, qué crueles, ¿no? Lo que normalmente se solía hacer era que o se le sacaba los ojos o se le cortaba la lengua para que no pudiera hablar o para que no pudiera ver. ¿Cómo se sentía Sansón? Antes yo caminaba por las calles y la gente me hacía la venia y nadie se metía conmigo. Me respetaban. Antes tenía mi hermosa cabellera. Antes caminaba y las mujeres se derretían por mí. Todos me querían. Era el héroe de los niños. Y ahora está en un lugar, no podría decir que oscuro, pero para él sí, porque ahora no ve nada. Sabe que le sacaron los ojos y sabe que no va a volver a ver. ¿Usted se imagina eso? Saber que no voy a volver a ver. Que no es que va a ocurrir un milagro, o no es que me golpearon o me taparon o me vendaron y por el momento no veo, pero luego veré. No, es que no va a volver a ver. Y aparte es un esclavo y sabe que Jehová ya no está con él, que nadie lo va a rescatar, porque los judíos eran llenos de miedo. Por eso lo entregaron a él en otra ocasión. El hombre perdió toda esperanza. Esa es la prisión del castigo. La escritura dice, ¿meterá el hombre fuego en su seno sin que éste arda? ¿Puede jugar alguien con el pecado sin que sea preso por él? ¿Puede alguien tentar a Dios y que Dios no lo castigue? Y si lo traemos al presente, es como aquellos que sirven o ministran a Dios.
son hijos de Dios y juegan con el pecado. Y luego el diablo les quita, les roba todo tipo de esperanza. Ya no volverás a predicar, no volverás a dirigir, ya no tienes ministerio, ya Dios no te va a usar. No vayas a la iglesia porque no hay nada para ti. Y hay muchos que cuando pierden todo tipo de esperanza, se tiran al mundo, a la perdición. Se alejan completamente de Dios. Y hay descarriados que piensan que para ellos ya no hay oportunidad. Ya no hay oportunidad. Y hay mucha gente en el mundo descarriados. Una vez una persona que distinguí, era un gran predicador, era un líder, muy buen predicador y demás, pero le gustaba tener relaciones con las hermanitas. Era tremendo adúltero. Y no solamente una, sino varias veces, hasta el día en que fue desenmascarado, ¿no? Porque ya Dios espera y Dios soporta. Y llegó el momento donde ya el Señor lo desenmascaró. Después de esto, de un periodo de disciplina, el hombre se aparta, se descarría y actualmente no quiere nada con Dios. Y cuando la gente le va a predicar o le va a hablar de Dios, él borracho les dice: así no se evangeliza, venga el Señor a evangelizar, y les enseña a evangelizar. Y sabe más Biblia que todos los que lo evangelizan. Pero no quiere nada con Dios, y él dice: nunca volveré a una iglesia. Y él dice: ya estoy mal y pues ya me condono, ¿qué más da? Perdió toda esperanza. Está en la prisión del castigo. Y es una prisión de la cual estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí queremos ser parte de ella. Amén. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros no podemos despreciar lo que Dios nos ha dado. No puedes despreciar el ministerio, el don, el talento, las oportunidades que Dios nos ha entregado. Porque el día que estemos juzgando con Dios, con las cosas de Dios, Dios nos va a entregar. Y el enemigo va a darse un banquete y va a hacer fiesta. Porque entonces la gente dice: pero Dios es amor y también es fuego consumidor. Y Dios al que tiene por hijo lo castiga. Dios no es alcahuete. Nosotros somos los que rebajamos cosas. Dios no rebaja, hermano. Dios es perfecto, porque su perfección, su justicia, su verdad le impide alcahuetear el pecado. No puede hacerlo, no puede. Una cosa que Dios no puede hacer es alcahuetear el pecado. No puede, porque no está en él. Y si así lo permite, entonces ¿qué clase de Dios sería? Y no sería un Dios justo. Y uno de los atributos innatos de Dios es que Él es justo y es perfecto, y no tendrá por inocente al culpable o al impío. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Así que la prisión del castigo es un lugar donde ninguno de nosotros queremos estar ni deberíamos estar. Pero si conoces a alguien que está en esa prisión, predícale de Dios, porque el Señor nos ha enviado a libertar a los cautivos. Amén. Y Dios puede usarnos para libertarlos a ellos en el nombre de Jesús. Amén. La siguiente prisión de la cual quiero hablarte es de la prisión de la verdad. Y esta prisión es donde fueron puestos hombres como Jeremías por profetizar la verdad. Lo tiraron a un pozo de lodo, lo metieron a una prisión muchísimo tiempo. Otro fue Juan el Bautista. La escritura dice que Juan el Bautista fue encarcelado y Jesucristo inició su ministerio. Pero otros de los que también fueron puestos en prisiones fueron los apóstoles del Señor. En Hechos capítulo 5, acompáñenme allí por favor. Vamos a hablar de los apóstoles. Hechos capítulo número 5, el verso 17 y el verso 18. Hay muchos que dicen: yo no vuelvo a evangelizar, yo no vuelvo a predicar, porque cada vez que hablo de Dios algo me pasa. Me va mal, la gente me maldice, me dice groserías, se burlan de mí, etcétera. Le dije Hechos capítulo número 5, versos 17 y versos 18. Estamos allí. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron ¿en dónde? ¿Por qué los metieron a la cárcel?
Los versos anteriores, el verso número 15 dice, o 14, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así que de hombres como mujeres. Para aquellos que dicen, pero si yo estoy predicando más, yo me estoy consagrando más, yo estoy buscando más del Señor, ¿por qué se me levanta el diablo? ¿Por qué pasan esas cosas? Porque mire lo que acaba de acontecer. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Léalo conmigo. Y todos eran sanados. Estaban en tremenda campaña. Pedro estaba en la cúspide de la gloria. Imagínense a Pedro salir, viene pasando, va a ser un culto, qué sé yo, y va pasando y va hablando del Señor, y la gente ponía a los enfermos para que tocaran a Pedro, o lo dejaban aquí para cuando pase Pedro analicemos dónde pasa la sombra, ubíquelo este ladito. Y la sombra, aunque sea, ellos dicen que ellos, aunque sea que la sombra de Pedro los tocara, y todos eran sanos. Imagínense lo que estaba ocurriendo en la cabeza de Pedro. Estamos en tiempos tremendos. Jesús dijo, ustedes harán cosas mayores que las que yo he hecho. Y la Biblia no menciona que con la sombra de Jesús se sanaban los enfermos, pero sí con la de Pedro. Obviamente hablamos del poder de Dios, ¿no? Entonces imagínense lo que está ocurriendo en la cabeza de Pedro. Esto está buenísimo. De hecho, que cuando Jesucristo va a Jerusalén para ser crucificado, Pedro le dice, Señor, no vayas, quedémonos porque las campañas son buenas. Los muertos resucitan, los enfermos se sanan, está tan bueno, quedémonos. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Es como raro, ¿no? Porque no podés la mirada en el plan de Dios, sino en el estorbo del enemigo. Y bueno, ahí está el tema. Ahora Pedro está en ese momento donde ve toda la gloria, todo lo maravilloso, y de repente llegan los soldados, los toman presos y los meten a la cárcel. Señor, pero ¿qué pasó si seguía el siguiente culto y era más bueno? ¿Y ustedes creen que ellos se quejaron? Porque luego los ponen delante. Vamos a ver, por aquí lo tengo, en el verso 29. Ok, el verso 27, 29. 28, leámoslo. Diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñase. Bueno, antes de eso ocurre un milagro que el Señor los saca a la cárcel sin que nadie lo vea, ¿no? Pero el verso 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario obedecer a quién? Y luego dice que los azotaron. Y después de haberlos azotado, los dejaron ir libres. ¿Cómo cree usted que cuando ellos salieron de la cárcel golpeados, yo creo que les quitaban la túnica, los amarraban y los golpeaban? Y luego les ponían la túnica para que no se notara que estaban sangrando. Ahora, ellos salen así golpeados. Mire el choque que ocurre, ¿no? Todo esto, y luego salen golpeados. ¿Qué ocurría en la mente de ellos? ¿Alguien ha leído el pasaje? La Biblia dice que cuando ellos salieron se miraban del uno al otro y iban contentos. Decían, wow, tremendo privilegio. Nos azotaron por Cristo. Hombre, sigamos predicando. O sea, que nos azoten por Jesús, por el nombre de Jesús. Eso es un privilegio. Sigamos predicando. Y se fueron y siguieron predicando y no podían callarlos. Y Dios seguía obrando milagros y sanidades con ellos. Queremos que Dios nos use, pero medio nos amenazan y nos encerramos. Nosotros mismos decimos, espere, yo me encierro. Nos metemos, cerramos la reja, aquí estoy bien. Nosotros mismos nos encerramos. Pero el caso de ellos era que los golpeaban y ellos salían contentos y decían, qué privilegio ser golpeados por el nombre de Jesús. Qué privilegio padecer por Cristo. Te lo traduzco hoy domingo. Qué privilegio trasnochar y madrugar por Cristo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Bueno, ustedes llegaron temprano hoy, ¿no? Qué privilegio madrugar por Cristo, cuando podrías quedarte durmiendo, cuando podrías no venir. Pero qué privilegio venir por Cristo. Para otros es, no, yo no madrugo. No, yo a culto no voy. El domingo es el día de descanso.
El domingo es el día para levantarme tarde y hay unos que llegan a las 11 de la mañana al culto. Dios los bendiga y los ayude a sacrificarse o a forzarse más por el Señor. Déjame decirte, amada iglesia, que es más fácil mantener una posición, que las personas te aplaudan, te reconozcan. Es más fácil vivir una mentira y engañarnos a nosotros mismos y a los demás, pero qué difícil es tomar el riesgo de la verdad. Es más fácil decir a la gente: no soy cristiano, y qué difícil es decir: sí, soy cristiano y arreméteme con todo lo que tenga. Que lambe ladrillos, que se la pasa allá, que le lleva la plata al pastor, que el pastor se acuesta con las mujeres. Digan lo que quieran, pero como yo no quiero recibir vituperio. Usted es como cristiano, ¿cierto? ¿Quién? ¿Usted? No, yo no. A veces voy, me parece bueno eso. Es que usted a rato se le sale, eso es que gloria a Dios, eso le dicen los cristianos. No, se escuchó mal y nos avergonzamos del Señor. Pero el caso de esta cárcel, de ser prisioneros por la verdad, amado hermano, trae bendiciones maravillosas. Es vivir en la gloria de Dios. Dicen por ahí: por la verdad murió Cristo. Usted no se aguanta que alguien hable mal de usted por la verdad. Sepa que al predicar la verdad, la gente va a hablar más de nosotros. Van a levantar falso testimonio, nos van a calumniar y dirán cualquier cantidad de cosas cuando usted comienza a predicar la verdad. Pero usted quédese acomodado en una mentira y todo el mundo lo va a aplaudir. Le va a dar una palmadita en la espalda. ¿Cómo estás? Bien. El diablo no te va a estorbar. El diablo te va a abrazar. No tendrás problemas. Eso de cárceles, eso es por allá en el Antiguo Testamento. Eso vivió la iglesia, nosotros no. Pero empiezas a buscar a Dios, hermano, y empiezas a experimentar las cárceles. Y alguien diría: no, pastor, yo prefiero quedarme quietico y no experimentar cárceles. Pues hay una cárcel eterna. ¿Sabía que hay una cárcel eterna, no? Que es por los siglos de los siglos, donde existe el comienzo y no existe el final, donde los que están allí encarcelados son atormentados todo el tiempo y donde están separados completamente de su Dios, de su Señor. Y esta es la condenación eterna. Algo nos enseña la palabra en medio de todo esto, y es que es mejor perder todo por la verdad que ganar todo por la mentira. La Biblia dice: lo que el hombre siembra, eso cosecha. Así que por un momento considera en qué mentira podemos estar metidos. ¿Qué mentira estamos viviendo? Porque si estoy viviendo una mentira y mi vida es acorde a una mentira, a algo falso, tarde o temprano esa falsedad saldrá en contra mía. Cuando uno es verdadero, veraz, donde quiera que te encuentres, no temes a nada. ¿Por qué no tienes que ocultar? No eres falso. Pero cuando eres falso, cuando tu vida está basada en la mentira, andas con miedo. Esa es la escritura: que huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Por qué tenemos miedo de salir a la calle? ¿Por qué me da miedo ir a X reunión? ¿Por qué me da miedo reunirme con X personas? Dicen por ahí: el que nada debe, nada teme. Entonces, si padeces, que sea por la verdad del evangelio y no por una mentira. En el verso 29 ellos dicen: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que tu parámetro de vida debe ser la verdad de Dios. Tu estilo de vida debe ser la verdad de Dios. Lo que yo ande, lo que yo viva, lo que yo practique debe ser basado en la verdad de Dios. ¿Cuántos bendicen en nombre de Jesús? Tenemos otra prisión y le he llamado a esta la prisión de la visitación. Y es donde fue puesto Pedro. Capítulo 12 del libro de Hechos.
Esa visitación o esa prisión de la visitación es ese tiempo de prueba y soledad en que más vemos a Dios, más hay milagros económicos, espirituales, físicos. La prisión de la visitación. ¿No les ha pasado que en el momento más crítico de su vida, si es que acudimos a Dios, fue el mejor momento de experiencia con Dios? Fue donde más conocimos a Dios. Muchos recibieron el bautismo y la llenura del Espíritu Santo en un momento de crisis muy fuerte. Era una pérdida tremenda. Otros recibieron revelación de la voluntad y del plan de Dios en el momento más fuerte de su vida. A ese le llamo yo la prisión de la visitación, donde Dios nos visita, donde estamos aislados y donde nadie nos ve, o donde tal vez todos nos juzgan, pero en ese momento es donde Dios nos visita y está con nosotros. Miren lo que dice, le dije capítulo 12 del libro de Hechos, verso número 5, y luego leeremos del verso 7 al verso número 11. O leamos el verso 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado ¿en dónde? ¿Y qué hacía la iglesia? Pregunto otra vez, ¿qué hacía la iglesia? Oraban a Dios, ¿por quién? Verso 7. Y he aquí que se presentó ¿quién? Y la luz resplandeció en la cárcel, porque generalmente en la cárcel hay mucha oscuridad. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas, ¿qué ocurrió? Entonces, cuando estamos en ese tipo, es que estamos vueltos nada, pero estamos bien. Yo recuerdo, con respeto tomo el ejemplo de mi esposa. Cuando fallece mi suegro, recuerdo el escenario que estábamos enterrándolo allí, estaban las personas alrededor y todo el mundo estábamos muy afligidos y llorando, todo el temita allí. Y yo miro a mi esposa estaba así. Yo me la acerqué, le dije: amor, ¿no quieres llorar? ¿No quieres desahogarte? ¿Cómo te sientes? Me dijo: no, estoy bien. Y yo, bueno, está bien, pero un momento tan duro, ¿no? Obviamente anteriormente Dios ya le había hablado todo lo que tiene que ocurrir, ¿no? Ya ustedes conocen el testimonio, ¿no? El tema es este, que en esos momentos fuertísimos de crisis, el Señor nos visita mientras todo alrededor está en tinieblas, en llanto, todo mundo destruido, quebrantado. Uno está en paz, uno está bien. ¿Qué es lo que dice la escritura? Dice que aunque él estaba en la cárcel, dice que el ángel le tocó y las cadenas cayeron de sus manos. Los demás pensaban que él estaba dentro encarcelado. Posteriormente él va a la casa de los hermanos y golpea, y una joven se asoma y lo ve. Dice: es Pedro. No puede ser Pedro. Pedro está en la cárcel. Y le cerró la puerta. Y entonces Pedro vuelve a golpear. Y la mujer se queda pensando: ¿será Pedro? No puede ser Pedro. Y siguen golpeando, y luego va y le dice: están allí orando. Venga, les cuento, lo que pasa es que hay alguien en la puerta que dice ser Pedro, y parece a Pedro, pero Pedro está en la cárcel. ¿Por qué no le abres? Y cuando abren la puerta se dan cuenta que sí era Pedro. Y es que hay cosas que Dios hace que la gente no entiende, que la gente, cuando uno está en una dimensión de estar en la presencia de Dios, hermano, uno anda en la gloria de Dios y los demás no lo entienden. Les parece cosa extraña lo que Dios hace con nosotros. ¿Cuántos bendecimos su nombre? Y sigue diciendo la palabra entonces en el verso número 8. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y así lo hizo. Bueno, aquí hay mucho que hablar, pero no es el tema. Y átate las sandalias, y así lo hizo. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía.
pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía que, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que estaba en la ciudad, la cual se la abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Qué bonito es cuando logramos ver y entender que nuestra vida está en las manos de Dios. Que la gente puede hablar y decir, enjuiciarnos y mandarnos al infierno, pero luego te das cuenta que estás con Dios y que Dios te está bendiciendo. Los judíos querían matarlo. Herodes quería hacer un festín con él ante el pueblo para ganar más popularidad. Y Pedro había dicho: bueno, mi vida está en las manos de Dios. Si es de morir, pues voy a morir. Sería un privilegio morir por el Señor. Pero luego Pedro sale y: venga, ya no estoy en la cárcel. Oiga, esto es cierto, no tengo las cadenas. Bueno, me voy para donde los hermanos y seguiré predicando el evangelio. Llegar a tener una vida de milagros y que sea normal. ¿A cuánto nos gustaría eso? Tener una vida donde Dios te visite y que sea normal. Decir: esta mañana estaba orando y el Señor envió un ángel y me tocó y me habló. Entonces Dios me dijo esto, y la gente: este está como loco, este está como raro, porque no entiende la dimensión en que estás. ¿Cree usted que Dios desea llevarnos a esos tiempos de gloria? Por eso les digo, el Dios de la Biblia es el mismo Dios que vive hoy y por los siglos de los siglos. ¿Cuánto le damos la alabanza y la honra a nuestro Señor Dios Todopoderoso? Así que le decía que las mejores experiencias que hemos tenido han sido momentos de crisis. Entonces los momentos de crisis no los uses para echarte a morir, para hundirte en la depresión, para quedarte en la cama y decir: de aquí no me levanto, déjeme, me voy a morir, soy de lo peor, mi vida no sirve, mi vida no vale nada, se acabó todo. No, 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 no. Entiende que el momento de crisis es para buscar de Dios, es para llenarte del Señor, es para que le permitas a Dios que te hable. Obviamente estoy hablando desde una posición en que no estoy viviendo ello, pero cuando lo estés viviendo o lo estemos viviendo, recordemos esto: que en esa cárcel Dios puede manifestar su gloria y su poder a favor nuestro. A Él damos toda la gloria por los siglos de los siglos. Denle ese aplauso al Señor con alabanza. Aleluya. En Hechos capítulo 16 vemos la siguiente, y ya nos quedan dos. Recuerda que por muy duro que sea el proceso que puedas estar viviendo, Dios está contigo. Que falte todo el mundo, pero que Dios no se vaya. Recuerda la prisión de José. Jehová estaba con él y lo prosperaba. Recuerda la prisión de Sansón, y Jehová se había apartado de él. Así que si pasas por la prisión, que no se te quede Dios. Y no es que Él se quede, es que yo lo dejo porque no quiero que esté conmigo. Pero sé que no es nuestro caso. Ahora veamos la prisión de la adoración, donde fueron puestos Pablo y Silas. Capítulo 16 de Hechos, verso 23 al 14. Quiero que lo leamos. O hermano Ricardo, léalo por favor con voz fuerte. Hechos 16, 23 y 24, perdón. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Los pies en el cepo. Los ataron, ¿no? Pregunta: ¿por qué lo metieron allí? ¿Alguien sabe cuál es el contexto allí? ¿Por qué lo metieron allí? Porque habían liberado a una muchacha que estaba poseída por espíritu de adivinación, y habían predicado el evangelio, y muchos se habían convertido, y por eso los metieron en la cárcel.
Pero antes de meterlo a lo profundo de la cárcel, ¿qué hicieron? Los azotaron fuertemente. La Biblia dice que Dios busca algo. ¿Qué es lo que Dios busca? Adoradores. Dígale que está a tu lado, Dios te está buscando. O dígale esto, Dios está buscando la adoración que hay en ti. No, pero dígaselo de verdad, dígale, Dios está buscando la adoración que hay en ti. Si Dios está buscando adoradores que la adoren en espíritu y en verdad, ¿qué ocurre cuando Dios los encuentra? ¿Qué hace el diablo? Tengo que callarlo. Veo que se está que lee mucho la Biblia, voy a ponerle 1001 deberes. Veo que está planeando ayunar y madrugar, voy a hacer que se trasnoche para cuando llegue la hora de madrugar no puede hacerlo. Veo que planchó la ropa y dejó todo listo para madrugar el domingo al primer culto, voy a hacer lo que pase para que no pueda madrugar. Voy a apagar el teléfono, que se les cargue, que algo pase. En fin. Porque el trabajo de él es robar tu alabanza y robar tu adoración. Entonces tú vienes contento para el culto, todo bien, y vas mirando que no pase nada. Hoy está todo como bien, vamos bien. Y apenas vas llegando, un perro te muerde, te ensucias el zapato. Un hermano pasó y no te saludó, y se te dañó el momento. Y el diablo, bien, muy bien. Porque el trabajo de él es robar tu alabanza y tu adoración. Y en muchas ocasiones cambia la alabanza del pueblo por quejabanza, donde solamente venimos a quejarnos. ¿Por qué el pastor se vistió así? ¿Por qué cantaron esa canción? Lo hubieran cantado por otro tono, me quedó muy alta, mejor hubiera sido más baja, o lo hubieran cantado más alto. Y empezamos a quejarnos por todo, mientras estamos cantando entre comillas. Señor, llévame a tus atros. Ay, se afinó la mano a Michelle. Señor, ayúdala al lugar. Y voy así. En vez de alabar, me estoy quejando. Uso a mi hija porque sé que ella nos afecta. Empiezo a quejarme. Y el diablo, bien. Porque su trabajo es enviarte dardos para robarte la alabanza. Tengo problemas, estoy afligido. Y en lo que menos pensamos es, ¿saben qué? Voy a encerrarme en el baño y voy a adorar a Dios. ¿O alguien hace eso? Es lo que menos pensamos. Buscamos es el culpable de por qué mi amargura. Pero resulta que cuando lo metieron al fondo, dice, en el cual recibiendo el mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Yo quiero decirte algo, amada iglesia, tu adoración determinará la apertura de la cárcel y el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Ellos no fueron enviados allí por casualidad. Recuerda que Jesús navegó toda una noche para llegar a Gadara y libertar a un joven y que fuera un discípulo. Por uno no más. Y en ese proceso las olas se levantaron y pensaban que se iban a ahogar los discípulos. Y apenas llegó allá, le predicó, el joven quedó libre, lo vistieron y apenas estaba ahí sentado, llegaron los del pueblo, por favor, váyase, no queremos que esté con nosotros. Y se devolvió otra vez. Al parecer, pasar de un lado al otro equivalía a unas 8 o 9 horas navegando. Ellos se gastaron casi toda la noche navegando. Llegaron en la mañana tipo la madrugada y ocurre eso. Y Jesús les predica y luego llegan y lo expulsan y el Señor se va. En el caso de ellos ocurre todo eso porque hay un hombre, un carcelero, que al parecer había escuchado el mensaje. Un hombre que seguramente estaba orando a Dios por un cambio en su vida, pero su trabajo era estar en la cárcel. Pregunta, ¿cómo iba a llegar Pablo a la cárcel? ¿No es preso? ¿Cómo le iba a llegar el evangelio a él? Si solamente el predicador de entonces era Pablo, ¿no era a través de Pablo? ¿Y cómo Dios iba a escuchar su oración si no era enviando a Pablo? Ahora, alguien diría, bueno, pastor, Dios lo hubiera mandado sin necesidad de castigarlo. ¿Por qué lo azotaron tanto? ¿Por qué no simplemente lo metió a la cárcel? Pues resulta que Pablo había entendido su ministerio. Y cuando Pablo recién es llamado, cuando se le aparece Jesús, Dios le habla creo que fue a Judas, el que oró por él. Ananías, gracias, el que ora por él, y entonces le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, y yo le voy a enseñar todo lo que tiene que padecer por causa del evangelio.
Y Pablo tenía eso claro en su mente. Otro día llega a casa de Felipe, el evangelista, y estaba con sus hijas, las profetisas, y dice que estaba allí con ellos compartiendo cuando llegó un profeta llamado Agabo y dijo: el hombre dueño de esta túnica, y era la túnica que Pablo había dejado ahí, la tomó, dijo: le van a hacer esto, lo van a llevar preso, lo van a llevar a Roma y le va a pasar esto y esto y esto y esto. Y dice que Felipe y las hijas se echaron a llorar. No, Pedro, no, perdón, Pablo, no vayas, que no te acontezca esto. Y Pablo dice: ¿usted por qué se afligen? Ustedes no me van a estorbar a mí, porque es que a mí Dios me dijo que yo iba a padecer por él, y en eso estoy claro. Así que para mí padecer es un privilegio. Cuando azotan a Pablo, entonces lo meten a lo profundo de la cárcel, y mire lo que ocurre. Vamos a leer ahora en el verso 26. Entonces, bueno, 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban, ¿qué cantaban a Dios? Con tanta gana que los demás presos los oían. Y después de cantar y alabar al Señor, ¿qué ocurrió? Sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante, ¿qué pasó? Y las cadenas de todos se soltaron. La alabanza tiene un poder maravilloso. No solamente tiene el poder de libertarte a ti, sino que puede libertar a la gente que está contigo, tu familia, tu casa, tus hijos. Tenemos que volver a la oración. Tenemos que volver a la adoración. Hagamos un poquito de la adoración del culto, porque muchos solamente adoran en culto. Y llevemos la adoración constante en nuestras vidas. En el momento más crítico de tu vida, adora a Dios. ¿Cuánto podemos adorar al Señor por eso? A veces no entendemos por qué el de los procesos, pero Dios siempre tiene un propósito en lo que hace. En el verso 33 dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Este hombre recibió a Jesús, el carcelero, junto con su familia. Podríamos pensar que allí se levantó una iglesia, porque esa familia aceptó a Jesús y se levantó una congregación. Pero para que se levantara la congregación, ¿qué tuvo que pasar? Bueno, Pablo tuvo que ir a la cárcel. Y por último, la prisión del testimonio. Filipenses 1:13, que fue el verso que tomamos como base, y verso número 14, donde fue puesto también Pablo. Es posible que las personas no noten ni se den cuenta que estás pasando por un proceso o en una cárcel, pero lo que la gente sí va a ver en ti y en mí es cómo yo actúo. Usted se ha dado cuenta que a veces usted dice: yo veo que el hermano ya no canta, yo veo que el hermano ya no adora, yo veo que la hermana ahora llega tarde a los cultos, yo veo que la hermana ya no se arrodilla a orar, yo veo que el hermano ya no participa. ¿Será que está pasando por una cárcel? Seguramente sí, pero tú decides qué testimonio dar en la cárcel. Estoy seguro que aquí todos pasamos por cárcel, pero tú decides qué testimonio dar en la cárcel, porque la gente te ve y la gente te analiza. Yo les hago una pregunta y no me respondan. ¿Ustedes me ven a mí, me analizan como pastor? Y estoy seguro que sí. Si ustedes ven que el pastor está como triste, ¿qué le habrá pasado al pastor? Uy, el pastor llegó tarde, el pastor no vino a culto. ¿Por qué el pastor no vino a culto? El pastor no predicó hoy, y el pastor hace harto no predica. ¿Qué estará pasando con el pastor? Y empezamos a pensar y a armarnos ideas. El pastor llegó primero y luego llegó la pastora. ¿Será que están en pelea? ¿Estarán discutiendo? Y nos imaginamos cosas y empezamos a preguntarnos: ¿qué estará pasando? Porque su actitud me está hablando algo. Su comportamiento es un lenguaje que me está diciendo algo. ¿Qué es lo que me está diciendo? Pues Pablo fue metido a la cárcel y dio testimonio. La gente lo vio en la cárcel. Le dije, Filipenses capítulo 1, verso 13 al 14. Voy a leerlo por favor en la Dios habla hoy. Dice: pues mi prisión ha servido para dar testimonio público de Cristo a la gente del palacio y a todos los demás.
Y al ver que estoy preso, la mayoría de los hermanos se han animado a anunciar el mensaje sin miedo y con más confianza en el Señor. Es decir, las personas veían a Pablo en la cárcel y veían el gozo de Pablo. Y decían, hombre, si la prueba causa ese gozo, Señor, dame una prueba. Pero imagínese al pastor, hermano, estoy vuelto nada. Estoy en una prueba, hermano, que estoy que me muero. Ayúdenme, no oren por mí si no se acaba todo esto. Usted, uy, no. Señor, no, yo no quiero pasar por lo que pasa el pastor. Hermanos, qué tal cosa. Y si ustedes me ven quejándome, hablo de mí para hablar de ninguno más. Y si ustedes ven al pastor, entonces escuchamos esas frases que la gente dice, si eso le pasa al pastor, ¿qué me espera a mí? Si el pastor está así, ¿qué me espera a mí? Alguien dice que yo soy un simple mortal, como si no lo fuéramos igualmente. Pero hablo de conceptos, ¿no? Entonces el apóstol Pablo deja en claro, por eso cuando Pablo escribe, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, y si me muero, me es ganancia. Y la gente se preocupa, yo quiero ser como Pablo, voy a estudiar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y Pablo le dice, no, yo todo eso lo tengo por basura. O sea que no estudiamos, estudia, pero eso no es el principio. Yo todo lo tengo por basura con tal de alcanzar la sabiduría que viene de lo alto, con tal de conocer a Jesús. Y si el estudio me estorba para conocer a Jesús, pues no voy a estudiar. Dejo a un lado eso. No, que era judío, ya no me interesa ser judío. Si quieren, hasta soy gentil. Si quieren, pues no soy nada. Si quieren, hagan conmigo lo que quieran y llevo mi cabeza a la horca. Y ciertamente lo decapitaron. Y con gusto lo hizo, porque para él vivir para Cristo era lo mejor que le podía pasar. Al punto que él dice, esta leve tribulación que estoy viviendo no se compara en nada a la gloria eterna que el Señor me tiene preparada. Así que, amada iglesia, esa leve tribulación que puedas estar experimentando no se compara en nada a la gloria que Dios nos tiene preparado como iglesia. ¿Cuántos podemos dar un aplauso al nombre de Dios por eso? Aleluya. Quiero ya concluir en esta mañana. Y quiero que recuerdes esto. La gente te ve. La gente nos ve. Tenemos derecho a sentirnos mal, vueltos nada, estar derribados. Pero no tenemos derecho a dar un mal testimonio. Nuestra obligación es predicar a Cristo. Yo no puedo predicar de que el Espíritu Santo da gozo y todo el tiempo estoy amargado. Pues no prediquemos del gozo, prediquemos de la amargura y cómo se procesa una amargura, cómo se siente un amargado, cómo vive un amargado, cómo piensa un amargado, cómo se ve un amargado, porque es lo que yo vivo. Pero si yo hablo de que el gozo del Señor es mi fortaleza, pues debo de presentar que hay gozo en mi vida. Si yo digo que Dios bendice, que Dios habla, pues debo de experimentar la bendición y el hablar de Dios. Concluyo diciendo lo siguiente: Dios permite las prisiones en nuestra vida porque hacen parte de su propósito y porque Él quiere bendecirnos allí, en esa condición, en esa prisión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando estemos en la prisión? Orar, como lo hizo Pablo y Silas y como lo hizo la iglesia por Pedro. Adorar, como lo hicieron Pablo y Silas, y dar testimonio como lo hizo Pablo. Entonces, la prisión para el cristiano no es un lugar de muerte. La prisión para el cristiano es un lugar de bendición, es un lugar de restauración, es un lugar de encuentro con Dios. Tú decides cómo pasa la prisión. O te lamentas y te echas a morir, o te levantas y sales como Pablo y como Pedro, que en ocasiones los ángeles les abrían las puertas e inmediatamente salían a predicar el evangelio. Quiero que te pongas sobre tus pies y vamos a pedir a Dios, si por alguna de las prisiones que hemos visto en esta mañana te encuentras, qué bueno sería que le dijeras: Señor, yo quiero poder entender el propósito y el plan contigo en este tipo de prueba o de prisión.